Hola, muy buenos días, profe. Espero que esté teniendo un día agradable. Mi nombre es Luis Darío Ramírez Hernández del segundo A y hoy le vengo a presentar mi proyecto de física, diferencias entre la carga por cable y por contacto. ¿Cuál es la diferencia y cómo funcionan ambas cargas, por cable y por contacto? Antes de esto, le quisiera dar una breve introducción a qué es y cómo funciona una batería para comprender mejor el tema. Una batería es en realidad un recipiente que contiene componentes químicos, níquel, zinc, litio, etc., que reaccionan al paso de los electrones. Las baterías tienen un polo positivo, el anodo, y un polo negativo, el cátodo. Las capacidades de una batería se mide con tres valores: amperios, voltios y vatios. Los amperios indican la intensidad de corriente eléctrica, es decir, si pasa más o menos electricidad en un determinado tiempo. El siguiente valor importante es el voltaje de la batería, que se mide en voltios, y nos indica la tensión eléctrica. Por último tenemos el valor que más nos interesa, la capacidad de carga de la batería, es decir, cuánta intensidad eléctrica puede aceptar según la tensión eléctrica que use. Se mide en vatios, y su cálculo es tan sencillo como multiplicar los voltios por los amperios. ¿Cómo funciona la carga por cable? Ya hemos visto que una batería usa una determinada corriente medida en amperios o un determinado voltaje medido en voltios. La recarga tiene tres fases diferentes, en donde el móvil se recarga a diferente velocidad. En esta gráfica se verá más claro. La carga de un móvil se lleva a cabo a través de un conector USB, por lo tanto la carga normal nos la va a dar la capacidad de ese conector. Los smartphones usan conectores micro USB y USB tipo C. Los cables micro USB aceptan una corriente de 2 amperes y un voltaje de 5 volts, así que la capacidad de carga es 2 amperes por 5 volts igual a 10 vatios. Los cables USB tipo C aceptan una corriente de 3 amperes y un voltaje de 5 volts, así que su capacidad de carga es 2 amperes por 5 volts igual a 5 vatios. ¿Cómo funciona la carga por contacto? El secreto del funcionamiento de la carga por contacto es la inducción electromagnética. Una bobina transmisora en la base de carga emite una señal. Esta señal busca una bobina receptora como la que tienes en tu smartphone compatible. Cuando detecta una, la inducción electromagnética comienza. El flujo de electrones dentro de la bobina de transmisión comienza a circular. Esto generará un campo magnético que es identificado por los electrones dentro de la bobina receptora. El flujo de receptores dentro de la bobina receptora comienza a circular a causa del campo magnético. Este flujo de electrones dentro de la bobina receptora es la electricidad que carga la batería de tu smartphone. Yo quise hacer un pequeño experimento para completar mi proyecto, profe. Estos son los materiales y los pasos. Cargador, base de carga, un dispositivo compatible con ambas cargas y potencia. Procedimiento. Descargamos el dispositivo al 0%. Cargamos el dispositivo con carga cableada. Anotamos tiempo de carga y temperatura. Volvemos a descargar el dispositivo al 0%. Volvemos a cargar el dispositivo ahora con la carga por contacto. Anotamos también tiempo de carga y temperatura. Y comparamos. En mi caso, yo hice este pequeño experimento para ver cuál era la diferencia. Le voy a dar los datos de mi cargador de por cable, o sea, el que va directamente a la corriente, y la base de carga. En este caso, mi cargador que va directamente enchufado a la corriente admite una potencia de 25 watts o vatios y duró mi dispositivo de 4500 mAh en cargar en 1 hora y 9 minutos. En cambio, con la carga de contacto duró 3 horas y 23 minutos, porque mi base de carga es de 10 watts. A continuación, le voy a dar lo que fue mi hipótesis antes de realizar este experimento. Hipótesis. Creo que la carga por cable será más rápida en mi caso. Yo, al tener un poco de conocimiento, ya
soltaba esta hipótesis porque era a mi conocimiento, yo sentía que esto ya era lo que iba a suceder. Aquí le traigo mis motivos y cosas. Este es mi respaldo de hipótesis. Creo que sucederá esto porque, como lo expliqué antes, en mi caso el cargador por cable tiene una potencia de 25 watts, 11 volts igual a 2.25 amperes. En cambio, la base de carga solo tiene una potencia de 10 watts, 5 volts igual a 2 amperes. En el caso mío de yo haber tenido una base de carga y un dispositivo que soporte una carga igualitaria, un ejemplo, 50 watts por cable y 50 watts por carga por contacto, pues la única diferencia sería lo estético, ya que la batería se llenaría igual de rápido en ambos casos. Variables que pueden afectar al resultado. La temperatura ambiente, porque si el dispositivo supera la temperatura interna de 45 grados Celsius, disminuirá la potencia de carga en ambos casos. La capacidad de la batería. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llenar una batería de 5000 mAh con 25 watts a llenar una de 3000 mAh con la misma potencia. Es obvio que el tiempo de carga va a ser diferente, así que para usar este experimento tenemos que tener dos dispositivos iguales con la misma capacidad de batería y o un cargador con la misma potencia para comparar. En mi caso no lo pude hacer así porque mi base de carga, como mencioné antes, fue solamente de 10 watts, pero aquí están mis dos resultados. El experimento. Pues mi conclusión final, profe, es que me alegra haber aprendido más sobre el tema, ya que en mi caso, como lo dije, utilizo a diario ambas cargas, y aunque tenía cierto conocimiento, esta información calmó mi curiosidad por aprender más el día de hoy. De mi parte es todo, espero que esté pasando un día agradable y nos vemos luego.